buenos días. Bienvenidos de vuelta después del verano a nuestro análisis semanal del mercado eléctrico, en el que vamos a aprovechar para dar un repaso a este mercado bastante convulso este verano, aunque España ha salido bastante protegida de todos los vaivenes que ha habido en el mercado más europeo, pero que igual nos están afectando y nos van a afectar en los próximos meses. Entonces, bueno, como siempre vamos a analizar la operación del mercado esta semana y un poco comparar lo que ha pasado este verano y ver la situación de esta semana en particular comparado con el año pasado, a ver un poco cómo nos encontramos y echar una mirada también importante al mercado de commodities, en especial al gas, que es la variable que está agitando mucho los mercados europeos y tratar de vislumbrar cómo nos puede seguir afectando, ¿no? Y al final haremos un repaso muy rápido al apuntamiento en el mercado español, el apuntamiento solar y eólico, para ver también qué está pasando en este aspecto. Para empezar, Valentín nos va a hablar del mercado nacional y de su evolución. Hola, buenos días a todos. Me alegro de estar aquí de vuelta con todos vosotros. Como siempre, entonces, efectivamente, empezamos con una mirada a la demanda eléctrica y entonces lo que ha sido interesante ver, ahora si miramos lo que ha pasado en el verano, es que, pues primero, aquí vemos las horas de calor que tuvimos en julio y notar efectivamente cómo han hecho subir dramáticamente a nivel de la demanda. Incluso hemos llegado a niveles de demanda no solo superiores al año pasado, sino del nivel de los años de demanda alta, es decir, un 2017, un 2016. Un 2017, sí, 2017, 2016. De ahí empezó a bajar la demanda a medida que avanzábamos dentro del verano y también ha bajado, por ejemplo, mucho aquí en el momento de la semana del 15 de agosto. Las horas de calor pasaron, ahora estamos en niveles de temperatura relativamente normales y tenemos una demanda eléctrica entonces más baja que los años pasados. Volvemos a la tendencia que teníamos de antes, globalmente la demanda eléctrica más baja. En particular, la semana pasada, si comparamos con los años anteriores, esta semana de vuelta, donde ya queda poca gente, digamos, de vacaciones, quedan unos, pero quedan cada vez menos, pues la demanda suele ser algo más alta. Y la semana pasada no ha sido el caso. Probablemente será un efecto de las medidas de ahorro de energía, que todavía no son obligatorias, ya lo son en realidad, sí, unas, pero las medidas de ahorro de energía, probablemente hay eso. Globalmente también el hecho que la energía siendo cara, pues necesitamos consumir menos y eso es algo que ya se lleva viendo realmente desde el principio del año. Ahora si seguimos mirando por el lado de la generación renovable, como ha sido la semana pasada, después de este pequeño repaso de la demanda, en la slide siguiente, eso, perdón, el nivel de precio, antes de la generación renovable, el nivel de precio, pues, pues primero, desde la aplicación del precio tope al gas, pues al final la aplicación del precio tope al gas empezó aquella semana. Pues de ahí nos quedamos con un precio ligeramente debajo de los 150 euros el megavatio hora. Y ha sido así realmente todo el verano y de ahí lo que comentaba Olivia ahora, del hecho que al final la península ibérica ha sido bastante bien protegida de los movimientos de los precios a nivel europeo. Se ha quedado bastante protegido aquí hasta hace 15 días, donde vimos una subida del precio, entre otros por un precio del CO2 más alto. Y por eso tenemos un precio ahora más cercano a un 170 euros el megavatio hora. También vamos a ver en poco tiempo los cambios en mix de generación que también son importantes. Ahora el precio ha subido y ahora mirando la generación renovable solar y eólica. Bueno, pues la semana pasada en particular, una semana bastante normal para un verano, es decir, pues obviamente una producción solar muy alta, por un lado, una producción eólica más
relativamente baja respecto al resto del año, eso lo veremos más adelante. Y sobre todo, globalmente, una generación eólica baja en Francia y media en Portugal y España. Entonces, ahora vamos a hacer un rápido repaso en la slide siguiente con la generación a lo largo del verano, solo para ver. Del lado de la solar, pues una generación, un perfil de generación normal de temporada, que va subiendo durante el verano y ahora ya está empezando a bajar. Lo que llama la atención es obviamente el cambio de este año respecto al anterior y el anterior respecto también al precedente, porque la capacidad solar en España está creciendo, sigue creciendo, y entonces vamos a seguir viendo ese tipo de tendencia muy, muy llamativa. Realmente es muy gráfico, vemos muy bien cómo cada año tenemos más generación solar, manteniendo un perfil, el perfil estacional propio a esta fuente de producción eléctrica. Eso para la solar. Y ahora si miramos del lado de la eólica, pues del lado de la eólica el crecimiento del parque instalado no se nota tanto, también porque proporcionalmente no es tan importante como del lado del solar, ¿eh? La capacidad solar crece mucho en proporción comparado con la eólica. Sin embargo, obviamente vemos que la generación del verano ha sido totalmente normal, en niveles normales, pero igual un poco más alta que otros años. Globalmente estamos siempre en la franja alta de la generación semanal, pero con un perfil y un comportamiento totalmente normal. Unas semanas de mucho viento, después unas semanas de menos, eso lo habíamos visto el año anterior. Bueno, cuando miramos esto vemos que la generación eólica ha sido bastante normal en la península ibérica, en España por lo menos, a lo largo del verano. Y ahora miremos un poco pues, la operación del sistema. Aquí entramos en lo que es interesante y llamativo. Aquí vemos la generación de la semana pasada, la nuclear operando bien, menos cogeneración, bastante carbón y mucho gas. Pero para verlo mejor vamos a pasar al siguiente, donde vamos a comparar la misma semana de agosto, la última semana de agosto de este año y la última del año anterior. Aquí estamos en 2021, ya tenemos un precio del gas alto, pero no tenemos precio tope al gas. ¿Qué estamos en 2022? Tenemos un precio del gas extremo y un tope al gas. Nos da las diferencias. Del lado de la generación nuclear, ninguna diferencia. Tenemos una diferencia muy relevante del lado de la cogeneración. Del lado del carbón, a pesar de tener bastante carbón este año, pues no se nota muy superior al año pasado, también porque la capacidad de carbón es la que es, ahora es reducida, entonces tampoco se puede usar mucho, y el carbón es un combustible también muy caro. Donde vemos mucha diferencia muy llamativa es del lado del gas, porque tenemos menos cogeneración, eso porque la cogeneración no disfruta del precio tope al gas y el subsidio de alguna forma que es este precio tope al gas, y sobre todo por el nivel de generación hidráulica que es dramáticamente bajo este año. Miraremos la evolución del recurso hidroeléctrico en los próximos webinars, no podríamos poner todo y hablar de todo, pero es dramático ver cómo tenemos menos generación hidráulica este año respecto al año pasado. Como además la cogeneración no disfruta el tope al gas, más bien limita la posibilidad de la cogeneración en general, eso es lo que hace que tenemos una generación de gas extrema. Y además, si le sumamos la distorsión de mercado que genera este precio tope al gas, porque al final el mercado sigue funcionando exactamente de la misma forma que antes, ¿eh? Lo único es que en la península ibérica el gas pues, se valora a un precio distinto al resto de los mercados, a los países, al momento de oferta en el mercado diario. Pues una semana como la de la semana pasada, una semana sin precio tope al gas, hubiéramos estado importados desde Francia. Bueno, en realidad, teniendo ahora Francia con sus problemas de operación del parque nuclear, no estoy seguro que hubiera sido de esta forma, pero bueno, digamos que todo funciona bien. En este caso, España importaría desde Francia y en cambio ahora por el precio tope al gas, España está exportando al máximo de la capacidad disponible, que no es siempre la capacidad máxima, por cierto, al máximo de la capacidad disponible, España está exportando todo el tiempo en Francia. Y es por eso que globalmente, a pesar de tener más solar y a pesar de tener una producción eólica normal,
Pues tenemos globalmente mucho más generación para poder exportar todo el tiempo, cuando en tiempos normales estuviéramos con algo más equilibrado entre importación y exportación. Eso es muy llamativo ver cómo ha cambiado la operación del sistema entre el año pasado y este año por el precio total del gas en particular, porque lo demás es totalmente normal a nivel de recursos renovables, salvo la hidroeléctrica, efectivamente. Entonces, finalmente, los precios, y acaba de me faltan los precios horarios, bueno, los intercambios los acabamos de ver, así que podemos seguir, y voy a dejar a Adrián seguir. Pero rápidamente, antes de dejar a Adrián, perdonen, los precios horarios de la semana, lo que es notable es el desacople entre Francia y la península ibérica. En particular, la semana pasada, Francia tuvo un precio que subió a 1.022 euros el megavatio hora, lo que es bastante dramático. Y ahí dejaré mi parte y voy a dejar a Adrián seguir. Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Hola, buenos días a todos. Espero que hayáis pasado un buen verano. Bueno, empecemos por el gas, que ya han comentado Valentín, Olivier, y no se nos escapa nadie, que está en el momento más volátil de la historia y sin visos de que esa volatilidad extrema pues vaya a disminuir en los próximos días, ¿no? Aquí hemos traído un gráfico de velas para que veáis esa volatilidad en toda su amplitud. Ya sabéis cómo funciona. Cada flecha, digamos, es un día. Si es rojo, quiere decir que el día empezó aquí y terminó aquí, con valor máximo aquí y con valor mínimo aquí. Y si es verde, pues es al contrario. El precio de apertura está aquí abajo y el precio de cierre está aquí arriba. Entonces, bueno, pues hemos traído dos contratos para que veáis también la diferencia que ha habido en la evolución del mensual, que es este más detallado con el gráfico de velas, y el contrato anual de 2023. Para que veamos también un poco, la idea era comparar lo que había pasado en el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Finales de febrero, principios de marzo, recordáis que llegamos a los máximos históricos en aquel momento, con el comienzo de las hostilidades, pero esos máximos eran sobre todo en el contrato del mes siguiente. El CAL, el contrato anual, no superaba los máximos que había cogido en diciembre. Esta situación ha cambiado radicalmente con los máximos obtenidos al final de este verano, que mientras en el contrato mensual igualaban los de post-invasión de Ucrania, en el anual superaban con creces los valores que se alcanzaron entonces. Y esto es porque la situación, pese a que el llenado de los almacenamientos europeos va a muy buen ritmo, es decir, se ha superado el 80% con 2 meses de antelación, que era un poco el nivel al que la Comisión había obligado a todos los países a comprometerse. Bueno, pese a que ese hito se ha conseguido, si el gas ruso deja de fluir, como de hecho está ocurriendo, pues para llenarlos el año que viene pues vamos a tener más complicaciones y por lo tanto el precio está registrando ese momento de estrés. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues que a día viernes y antes de que cerrara el mercado, se podía pensar que la burbuja del gas había explotado. Decimos burbuja porque los precios tan altos que se alcanzaron la semana anterior fueron acompañados por una liquidez muy limitada, muy pequeña. Esto es así porque ahora entrar en los mercados de energía es carísimo, tanto por los márgenes iniciales que piden las cámaras de compensación como por la grandísima volatilidad que hay en el intradía y que requiere de poner garantías adicionales si la posición que has abierto es errónea. Bueno, al ser tan caro entrar en estos mercados, hay muy pocas entidades con la capacidad de liquidez suficiente como para hacerlo. Entonces, con muy pocos contratos estamos viendo unas variaciones de precios altísimas. Eso puede ser definitorio de una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada parecía que esta burbuja se había explotado porque bueno, las caídas de intrasemana eran tremendas, ¿no? Cercanas al 40% en el mes siguiente y de la misma índole en el contrato anual. Es decir, el contrato anual cayó desde más de 300
a alrededor de 175-180 euros megavatio hora. Eso es una caída pues igual de fuerte que en el corto plazo y que indicaba que realmente parecía que el mercado estaba cambiando de dirección. Ya no importaba lo que hizo subir al mercado o los precios durante el mes de agosto, que era por de una nueva parada en el Nord Stream 1. También había habido paradas en Troll, la planta principal noruega. Gazprom pues había decidido también dejar de suministrar gas a Engie, aunque ese gas ha ido para Hungría. Todas estas cosas que hubieran sido alcistas en una semana de verano pasado, pues fueron totalmente opacadas cuando Ursula von der Leyen salió en conferencia y dijo que el mercado europeo de electricidad y potencialmente el del gas iban a ser intervenidos. Nada de lo anterior pesó tanto como estas declaraciones de Ursula von der Leyen, que fueron equiparadas un poco a la intervención de Draghi en la crisis del euro, con el haré todo lo que sea necesario y será suficiente, ¿no? Pues aquí viene a ser lo mismo, porque tampoco explicitó nada la presidenta de la Comisión y, sin embargo, el mercado reaccionó clarísimamente a la baja. ¿Qué ocurrió? Pues que había una sorpresa a cierre del viernes, y veis la última vela, que esta es de ayer. Normalmente nosotros solo hablamos de la semana pasada y lo comentaremos la semana siguiente, pero bueno, ya sabéis que la no vuelta en funcionamiento, pese a que ya había nominación prevista de Nord Stream 1 para el sábado a las 3 de la mañana, eso se canceló por una excusa dada por Gazprom que nadie en el mercado acepta como real, y bueno, pues los precios ayer volvieron a subir de forma drástica. Entonces, bueno, pues estamos todavía inmersos en un periodo de volatilidad, la burbuja no ha terminado de explotar y estamos un poco a ver cómo el flujo ruso sigue fluyendo hacia Europa o no. Hay que simplemente hacer una salvedad. La gente dice que con el cierre de Nord Stream 1 ya no hay gas ruso enviado a Europa. Eso no es así. Todavía hay 2 gasoductos funcionando, que es el que pasa por Ucrania y el que va a Turquía, que bueno, se puede no entender como Europa occidental, pero sigue siendo gas ruso que llega a Europa. Lo que pasa es que efectivamente es un importe muy, muy limitado y muy pequeño comparado con el histórico que enviaba Rusia a Europa, ¿no? Que era alrededor de 12-14 BCM al mes. Ahora estábamos por menos de 4, y si realmente Nord Stream 1 ya no vuelve a funcionar, como parece que va a ser el caso, pues estaremos al final en 1 BCM al mes, que es una cantidad irrisoria para las necesidades que tiene Europa, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos ya al CO2, también... aquí hemos tenido esta que decía Valentín, la filmina de antes de los precios. Bueno, el CO2 también tuvo una evolución similar a la del gas, es decir, en este caso sí hubo correlación entre los dos, y bueno, las caídas también fueron muy importantes, ¿no? Del 13% hasta los 77,89 euros la tonelada. Le influyó también, además del final del periodo en el que no hay subastas en Europa, que es agosto, subastas de derechos de emisión, le influyó también las declaraciones de Ursula von der Leyen, porque no se puede descartar que, como parte de la modificación del sistema eléctrico, del mercado eléctrico europeo, pues se vaya a modificar algo las condiciones o las reglas de juego de este mercado de CO2. Lo que ocurre es que es cierto que ahora mismo el impacto que tiene el CO2 en los precios de electricidad en Europa es inferior al 10%. Entonces, modificar un mercado que hasta ahora estaba funcionando razonablemente bien, aunque es verdad que en los últimos tiempos estaba quizás un poco también calentado, por un premio, digamos, que sería influir en menos del 10% del total de los precios, pues a lo mejor no es lo más razonable, y por lo tanto hay dudas sobre si realmente se van a cambiar, ya digo, las reglas del juego. Pero ahora mismo el mercado está enfrentándose a esa tesitura, como que ya se enfrentó en marzo y que llevó a los precios, junto con unas perspectivas económicas pues muy negativas como consecuencia de la invasión de Ucrania, pues se está enfrentando a la misma película, y realmente hoy vuelve a caer el CO2. No sabemos si va a llegar a los límites que marcó en marzo, pero realmente también enfrentarse a un crecimiento
digamos, pues bastante magro en el futuro, pues eso va a hacer que se demande menos CO2 y por lo tanto, si además hay la espada de Damocles de una posible intervención en el mercado, pues es complicado encontrar ahora mismo gente que quiera posicionarse de forma alcista. Pero bueno, como ocurre con el gas, esto cambia cada día, la volatilidad también sigue siendo muy elevada, la liquidez pequeña y por lo tanto estamos a la espera de próximos acontecimientos. Aquí también otra cosa que pesa de forma importante es que hay agentes que para hacer frente precisamente al aumento de garantías en otros mercados como el del gas necesitan vender posiciones que tienen o cerrar posiciones que tienen en el mercado de CO2 y recuperar algo de la liquidez que necesitan para intervenir o para hacer abrir sus posiciones o mantenerlas abiertas en otros mercados, ya digo, como el gas. La caída desde máximos, desde los 99,2 hasta los menos de 70, es también muy fuerte y eso puede alejar las tentaciones de intervenir en el mercado. Y por último, el petróleo, muy rápidamente. Bueno, pues tuvimos descensos también de precios. La semana pasada fue bajista para todo el complejo energético. En este caso, Arabia Saudí ya ayer intervino la OPEP Plus reduciendo la producción, que era lo que estaban avisando o con lo que estaban amenazando los días anteriores. De hecho, la recuperación del último día pues vino por eso, ¿no? Porque Arabia Saudí dijo que el mercado empezaba a no responder a fundamentales. Parece que solo responde a fundamentales cuando los precios son alcistas, pero es cierto que desde junio también lleva una caída importante en los precios y no quieren que se siga depreciando, pero sí realmente el crecimiento económico es anémico en los próximos meses, pues el precio debería tender, pese al recorte de 100.000 barriles que ha anunciado ayer la OPEP para el mes de octubre, debería tender a seguir bajando. Y por último, ¿cómo ha afectado esto a todos los futuros? Pues fijaros, la corrección ha sido muy considerable la semana pasada. Ya digo que ayer pues esto se dio de nuevo a la vuelta. Tenemos el Q422 que cayó bastante menos de lo que cayó el resto de futuros. En este caso, el Q422 lo hizo en un 11%, el Q123 en un 16 hasta los 249 y el Q2 en un 26 hasta los 237. El que más cayó fue el CAL 23, que se dejó un 29%. Ya visteis que el gas también había caído de similar manera en el mensual que en el anual, pues aquí ha ocurrido lo mismo. El CAL 23 cayó un 29 hasta los 245, desde los máximos históricos de 345, nunca un CAL había llegado a esos niveles, y el 24 se dejó un 21% hasta 161 euros megavatio hora. Esto era todo por mi parte, gracias. Al apuntamiento, la evolución del apuntamiento, que es el precio capturado por la tecnología. En este caso lo que estamos viendo es el solar dividido por el precio del pool, y esto se expresa digamos, en ratio que puede ser un porcentaje. Entonces aquí en este gráfico se muestra, digamos, la superficie es la cantidad de energía generada por la tecnología solar y la línea muestra la evolución del apuntamiento de precios, ¿no? Entonces lo que es destacable, como ya anotó Valentín antes, es el drástico incremento de la producción solar, pasando de una situación que había sido muy estable en toda la década, digamos, del 2010 al 2020, y luego posteriormente impulsado por las subastas que se hicieron en el 2017 primero y luego las subastas recientes, más los PPAs, digamos, que han activado el mercado desde el 2019-2020, el incremento de la capacidad instalada que ha generado un incremento en la energía generada por solar, ¿no? Entonces vemos cómo ese incremento es casi del 40% de un año para otro, y eso hace que, evidentemente, toda esta capacidad solar, que por definición genera en simultáneo, o sea, todas las plantas generan a la vez, más o menos, pues sea de difícil digestión para el mercado, ¿no? Entonces vemos cómo pasamos en una situación estructural donde el apuntamiento solar era superior a 1 en toda, digamos, la parte final de la década, a una situación en la que hemos pasado por debajo de ese 1, y en situaciones extremas estamos rozando y pasando incluso por debajo del 0,9 o del 90%, que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos pensando que es una fase de adaptación, o sea, los operadores de mercado, los propietarios de plantas están un poco aprendiendo de cómo
posicionar sus ofertas en mercado y cómo hacerla de una manera que no exista una canibalización tan importante. De hecho, vemos como todos los años, digamos, hay un momento inicial donde el apuntamiento cae y luego va a recuperarse. Este año un poco igual también. Se esperan, obviamente, más energía solar todavía para el año que viene. Recordemos que en el 2023 tienen que entrar en operación comercial todas las centrales que han sido adjudicadas en las 2 últimas subastas. Tienen hasta junio de 2023 para hacerlo, con lo cual es esperar que el año que viene esta energía generada sea superior, bastante superior. Y entonces, bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando este apuntamiento que de momento, pues de nuevo, está rozando este año el 0,9, ¿no? Y por la parte del eólico, que siempre para nosotros es una referencia interesante, la capacidad instalada eólica es muy superior todavía a la capacidad solar. Pues ahí sí vemos cómo, bueno, a pesar de tener puntas de generación eólica cada año en determinados periodos, y bueno, pues este año ha sido un año normal en ese sentido, el apuntamiento promedio siempre ha estado en torno al 0,95 y este año, bueno, pues también por las circunstancias del mercado, incluso ha rozado de nuevo con el 1 o ha estado más bien en la parte alta entre 0,95 y 1, ¿no? Eso demuestra que, bueno, pues, los propietarios de centrales, los operadores, representantes de las centrales, han aprendido y han sabido cómo colocar sus órdenes en mercado para evitar que el apuntamiento o la canibalización exista de una manera muy fuerte. Siempre nos parece interesante mirar el apuntamiento porque es un tema que asusta bastante y bueno, pues que conviene ir siguiendo. Cerramos aquí este webinar esta semana, que ha sido bastante largo. Gracias a todos. La semana que viene, como ha dicho Valentín, echaremos una mirada al productible hidráulico, que es interesante seguirlo también. Y hablaremos también de, bueno, precios de PPAs, un poco en el mundo solar, una revisión un poco de lo que ha pasado en los mercados de PPAs en las últimas semanas, que bueno, en este entorno de precios de futuros muy altos, pues evidentemente esto se refleja también en los PPAs. Pues hablaremos un poquito de esto la semana que viene. Así que gracias por vuestra fidelidad y nos vemos dentro de una semana. Gracias.